Hay películas donde el monstruo viene del espacio y hay otras donde el monstruo sos vos. Durante décadas fue recordada como una simple historia de ciencia ficción de los años 50. Naves espaciales, robots, tecnología alienígena y mundos desconocidos. Pero debajo de todo eso había algo muchísimo más perturbador. Porque esta historia no hablaba realmente de extraterrestres. Hablaba del subconsciente humano, de los impulsos reprimidos, del peligro de una mente incapaz de controlar aquello que oculta. Y quizá por eso sigue siendo tan incómoda incluso hoy, porque el verdadero monstruo nunca estuvo afuera. Ponele así, con esta premisa icónica y profundamente adelantada a su época. El Pelado Investiga les presenta Planeta Prohibido. La película nos sitúa en el siglo XXIII. Una expedición espacial llega al planeta Altair IV para investigar la desaparición de una misión enviada años antes. Pero al aterrizar, descubren algo extraño. Solo quedan 2 sobrevivientes, el doctor Edward Morbius y su hija Altaira. Aislados, lejos de la humanidad, rodeados por los restos de una civilización alienígena llamada los Krill. Morbius asegura que los Krill fueron una especie intelectualmente perfecta, una civilización tan avanzada que logró dominar una tecnología imposible, incluso para los humanos. Pero también advierte algo. Hay una presencia peligrosa en el planeta, algo invisible, algo capaz de destruir sin dejar rastros. Y mientras la tripulación intenta comprender qué ocurre realmente en el planeta, empiezan los ataques. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador no es la criatura, sino descubrir de dónde proviene. Porque el monstruo no nace del planeta, nace de la mente humana. Edward Morbius no es solamente un científico brillante, es un hombre consumido por el conocimiento. Y ahí aparece uno de los grandes conflictos de la película, la obsesión humana por ir más allá de los propios límites. Morbius descubre la tecnología de los Krill y queda fascinado con la posibilidad de expandir la inteligencia humana. Pero en esa búsqueda termina ignorando algo esencial. La mente humana también contiene oscuridad. Y cuanto más conocimiento obtiene, más se aleja emocionalmente del resto de las personas. Morbius empieza a verse a sí mismo como alguien superior, como un hombre capaz de controlar fuerzas que otros no comprenden. Pero la premisa plantea algo muy perturbador. La inteligencia no elimina los impulsos primitivos, solo puede volverlos más peligrosos. Y ahí nace el verdadero terror de Planeta Prohibido. Porque el monstruo invisible termina siendo una manifestación física del subconsciente de Morbius, de sus deseos reprimidos, de su ego, de sus impulsos ocultos. El personaje representa algo profundamente humano, la incapacidad de aceptar aquello que escondemos dentro de nosotros mismos. Altaira, su hija, en cambio, funciona como el extremo opuesto. Criada completamente aislada de la sociedad, vive en una especie de inocencia artificial. No comprende del todo las emociones humanas ni las tensiones sociales. Pero justamente por eso, el personaje también refleja otro concepto importante. ¿Qué ocurre cuando alguien crece separado del mundo real?
Altaïra además representa la pureza, pero también la desconexión. Y cuando entra en contacto con la tripulación humana, especialmente con el comandante Adams, empieza a descubrir emociones que habían permanecido dormidas. Y aquí es donde Planeta Prohibido deja de ser solamente una película de ciencia ficción de los 50, porque su verdadero núcleo está construido sobre ideas filosóficas y psicológicas muchísimo más profundas. La premisa toma elementos directos de La Tempestad de Shakespeare. Edward Morbius funciona como una reinterpretación futurista de Próspero, un hombre aislado, obsesionado con el conocimiento y convencido de poder controlar fuerzas superiores. Incluso Altaïra recuerda al personaje de Miranda, la hija inocente criada lejos de la civilización. Pero la película también absorbe conceptos del psicoanálisis de Sigmund Freud, especialmente la idea del id, la zona más primitiva y peligrosa de la mente humana. Para Freud, el id representa los deseos reprimidos, la agresión, los impulsos ocultos, todo aquello que normalmente mantenemos bajo control. Planeta Prohibido transforma literalmente esa idea en un monstruo físico, y eso era revolucionario para la época, porque el cine de ciencia ficción de los años 50 normalmente mostraba amenazas externas, extraterrestres, mutaciones, invasiones y radiación nuclear. Pero esta película proponía algo mucho más incómodo. La verdadera amenaza nacía de aquello que el ser humano era incapaz de controlar dentro de sí mismo. Y eso conectaba perfectamente con el contexto histórico de la Guerra Fría. La humanidad acababa de descubrir un poder tecnológico capaz de destruir el planeta, la energía nuclear. Por primera vez, el miedo no provenía solamente de enemigos externos. El miedo era descubrir que el propio ser humano podía convertirse en su peor amenaza. Y Planeta Prohibido captura exactamente esa ansiedad, porque los Krill no fueron destruidos por invasores, fueron destruidos por ellos mismos, por una tecnología capaz de materializar los impulsos inconscientes. Y ahí, la película deja un mensaje aterrador. El problema nunca fue el avance tecnológico. El problema siempre fue quien lo utiliza. Incluso, visualmente, la película está adelantadísima a su tiempo. Escenarios gigantescos, arquitectura alienígena, efectos especiales y además el diseño del icónico Robbie, el robot. Todo construía una sensación de futuro que terminaría influyendo en películas y sagas posteriores como Star Trek y Star Wars. Pero quizás el detalle más revolucionario fue su banda sonora electrónica, una decisión experimental para la época que ayudaba a crear una atmósfera extraña, artificial y profundamente inquietante. Hay algo en Planeta Prohibido que hoy resulta imposible ignorar: la manera en que la película representa al personaje femenino que lleva por nombre Altaïra. Porque aunque el film estaba adelantadísimo en filosofía, psicología y ciencia ficción, muchas de sus ideas sobre la mujer seguían completamente atrapadas en el Hollywood de los años 50. Altaïra no es presentada solamente como un personaje, es representada como una fantasía, la joven hermosa, inocente, pura, aislada del mundo, observada constantemente por hombres que reaccionan más a su cuerpo que a sus pensamientos. Y la película ni siquiera intenta disimularlo. Gran parte de la tripulación la mira como un objeto de deseo, apenas aparece en pantalla. Incluso el propio comandante Adams adopta varias veces una actitud
extremadamente paternalista y dominante con ella. Algo muy típico del cine estadounidense de esa época, porque en el sci-fi de los años 50, la mujer muchas veces cumplía un rol muy específico. ¡Toma nota, mago! Ser el elemento emocional, la figura vulnerable o directamente el premio romántico para el protagonista masculino. Y Planeta Prohibido no escapa a eso. De hecho, Altaïra vive completamente condicionada por figuras masculinas. Primero por su padre, el Dr. Morbius, y después por el comandante Adams. Nunca termina de construir verdadera autonomía, y eso también conecta con algo mucho más profundo, el miedo cultural de la época hacia la sexualidad femenina. La película constantemente asocia el despertar emocional y sexual de Altaïra con peligro, tensión y descontrol, como si abandonar la inocencia implicara entrar en territorio prohibido. Y ahí aparece algo fascinante, porque mientras la película hablaba del subconsciente humano, también dejaba expuestos los miedos inconscientes de la propia sociedad que la creó. Eso vuelve todavía más interesante revisitarla hoy. Y Planeta Prohibido no escapa a eso. También retrataba perfectamente las inseguridades, los prejuicios y las tensiones culturales de los años 50. Planeta Prohibido deja una idea profundamente incómoda. El verdadero peligro nunca fue la tecnología. El verdadero peligro siempre fue el ser humano incapaz de controlar sus propios impulsos. La película plantea que el conocimiento, por sí solo, no nos vuelve mejores, porque si una persona emocionalmente inestable obtiene demasiado poder, sus deseos más oscuros también crecen. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¡Toma nota otra vez, mago! ¿Qué ocurre cuando la humanidad desarrolla tecnologías más avanzadas sin haber aprendido todavía a comprenderse a sí misma? Más de medio siglo después, la película sigue siendo actual justamente por eso, porque hoy seguimos viviendo rodeados de herramientas capaces de amplificar el miedo, la violencia, la manipulación, la obsesión y el ego. Y quizás el mensaje más perturbador de todo sea este: el monstruo siempre estuvo ahí, solo necesitaba una forma de manifestarse. Planeta Prohibido no solo redefinió la ciencia ficción, transformó el género en un espacio capaz de explorar filosofía, psicología y los aspectos más oscuros de la mente humana. Y quizás por eso sigue siendo una película tan importante, porque debajo de los viajes espaciales y la tecnología futurista hay algo mucho más cercano: el miedo a nosotros mismos, porque algunas historias no intentan mostrarnos cómo será el futuro, intentan advertirnos qué puede pasar si seguimos ignorando aquello que llevamos dentro. Mi calificación para Planeta Prohibido es un 10 pelado investiga. El salto cinematográfico que representó Planeta Prohibido terminó convirtiéndolo en mucho más que una película clásica de ciencia ficción. Con los años pasó a transformarse en una verdadera, placa mago, película de culto. Uno de esos films que marcaron para siempre la imaginación de generaciones enteras de fanáticos del género. Y quizás esa sea su magia más grande, porque más allá de sus ideas filosóficas, de sus monstruos invisibles o de su visión adelantada a su tiempo, Planeta Prohibido conserva algo que muy pocas películas logran mantener intacto: la capacidad de estimular la mente humana y la imaginación, de hacer sentir que el universo todavía guarda misterios y deja
al espectador con una sensación maravillosa, que todo es posible. Soy el Pelado Investiga.